clase. ¿Cuándo no? O me olvido de grabar o me olvido de prender el micro, pero siempre me olvido algo. Qué barbaridad con este profesor. Para durmiendo. La semana pasada dieron el examen final. El examen final. No, ¿cómo un examen final? Ya. Así. Y estuvo muy complicado. ¿Mm? Sí, ya. Es importante que participen de las evaluaciones, es importante que participen de los exámenes, chicos. También me estaba diciendo, Erika me estaba diciendo, profe, sus engreídos no entran, muchos de ellos no entran a los full práctica. Muy bien, Natalie, qué bacán, hiciste todo química, eso, Yupi. Muy bien, muy bien. 20 en química, Deyanira. Muy bien, Deyanira, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, me estaba diciendo Erika que muchos de ustedes no están entrando a los full práctica, chicos, y es importante que, no, el full práctica de química no hay full práctica de matemáticas, me parece. Así es importante que participen porque ahí tienen la oportunidad de preguntar las dudas que puedan tener, las dificultades que puedan haber tenido en las clases, ¿no? Entonces, importante que participen, ¿no? Y que den sus exámenes también, que den sus exámenes, regularmente, sus exámenes. ¿Verdad? También me decían que algunos no dan exámenes ¿cómo se llama? No dan exámenes de los exámenes diarios. Tienen que dar también los exámenes diarios. Ronaldo, ¿cómo que una pregunta era igual a las otras? No entiendo. ¿A las otras tres? Una pregunta era igual a las tres. ¿Cómo es eso? No entendí. ¿Te refieres que era del mismo tema o te refieres que era del mismo tema o era, digo, la respuesta? ¿Cómo es eso? ¿La respuesta era igual a las otras? Puede ser que haya la misma respuesta tres veces. La misma clave será, la misma alternativa. Puede ser que sea la misma alternativa o la misma respuesta. La respuesta. Bueno, eso sí, eso no es de menos, eso puede coincidir, ¿no? Y tú puedes tener un examen en donde todas las preguntas tengan la misma clave. Y eso no hay problema. Así, discúlpame, corazón. Evita, Sofía, no, pero no reniegues, pues, no reniegues, pues. Sofía, pero no me pegues, pues. Sofía, asada. De hecho, ¿cómo voy a entrar a full práctica de matemáticas si hay dos cursos a la misma hora? Cálmate, Sofía, cálmate. Ya has comido pan con pólvora, ¿qué ha pasado? Yo solamente le estoy sugiriendo que participen de los full práctica, pero no me pegues, pues. Mientras que me ha cacheteado. No, sí, pues, se ha levantado asada un poco más y me crucifica. Yo lo quiero. No sabía, pues, no sabía que están superponiendo cursos. Ahí voy a preguntar, pues yo le estoy diciendo lo que me dijo Erika, pues, de que participen, porque algunos no estaban entrando a las clases y que es importante de que participen de los full prácticas porque ahí pueden ayudarse. No hay full práctica de química porque el inconveniente, chicos, el inconveniente es que cuando eh, se habrán dado cuenta que en el horario del ciclo San Marcos, pues hay 17 cursos, entonces no es posible hacer full práctica con los 17, entonces se le da prioridad a aquellos cursos que de repente, digamos que son la base para una preparación de más nivel.
Y la base, y en donde mayores dificultades tienen siempre, son las matemáticas, ¿no? Generalmente las matemáticas son donde más sufren y por esa razón es que se le da la prioridad a las matemáticas. Matemáticas necesitan saber todos. O sea, todos en el examen de admisión van a tener prácticamente la misma cantidad de preguntas de matemáticas. En cambio, química o psicología, como por ahí me mencionaban, o biología, por ahí difiere la cantidad de preguntas dependiendo del área a la cual postulan. Entonces, por eso es que se le ha dado prioridad a las matemáticas, pero pierdan cuidado, ¿ah? Pierdan cuidado. Voy a hacer la sugerencia para ver si hay la posibilidad de que cursos como, por ejemplo, sobre todo para los que van a las áreas de medicina, a las áreas A, por ejemplo, medicina, los que van a odontología y los que también van a las áreas de ingeniería, ¿no? Creo que es área A y área C, si no me equivoco. Voy a hacer la sugerencia de que haya de repente, si no hay full práctica, pero periódicamente un reforzamiento, por ejemplo, de física, química y biología, que me parece que podría ser interesante, de esos tres cursos, física, química y biología. Este, Así que voy a hacer la sugerencia, Andrés. Sí, se me ha ocurrido ahora. Vamos a hacer la sugerencia, ¿ya? En mi calidad, en mi calidad de profe antiguo, ya les he dicho que de lo antiguo se habrán dado cuenta hace tiempo, este, voy a hacer la sugerencia en las reuniones que tenemos, a ver si me hacen caso. Ya van a decir en la reunión, otra vez este viejito, ya están fregando la paciencia, me van a decir. Pero todo sea por mis alumnitos, a ver, lo voy a decir. Ahora lo voy a decir, ahora vamos a tener nosotros reunión antes de la semana, bueno, mientras ustedes están, imagino yo, en días de recogimiento, de arrepentimiento en la Semana Santa, nosotros vamos a estar en reunión, en reunión para poder coordinar de la mejor manera los ciclos perdón, las semanas que vienen. Hacemos rebelión. Hoy un día se han levantado, o sea, que se han levantado un poquito, no sé, lo veo medio sulfurado, lo veo así, hacer revolución, rebelión, están lanzados. ¿Va a haber encuesta, Marco Antonio? Supongo que sí, no sé, Fabricio, claro, a las clases. Eh, eh, Brigada de reconocimiento. José Daniel hizo su brigada. No sé el horario, Fabricio. Supongo que sí, ¿eh? Creo que sí. O creo que hoy. No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Algunos profes solo leen los PPTs. Eso sí está mal, Fabricio. Eso sí, Marco Antonio, gracias por la observación. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a poner en conocimiento, yo lo voy a poner en conocimiento en las reuniones que tengamos. Ya, gracias. Vamos a buscar un mejor dinamismo en las clases. Vamos a conversar con los profes. Tenlo por seguro que lo voy a decir. Yo formo parte del equipo de profes en donde hacemos las sugerencias del caso y recogemos. Por eso me gusta conversar con ustedes, por eso me gusta ver los chats siempre, porque recojo las opiniones y las inquietudes de ustedes y eso yo lo pongo en conocimiento en la reunión. Los de matemáticas, los de matemáticas, de cof. Ya, bueno, pero si seguimos conversando, quien van a chancar a mí porque no voy a hacer la clase. Así que vamos a, sí, me imagino que puede estar sucediendo algo como eso, Naide. Sí, como te digo, pierde cuidado, yo lo voy a comentar, lo voy a comentar con Erika también, para que ella también, por su lado, de parte de la monitoría virtual, también ella
lo ponga en conocimiento, ¿ya? Pero a quien va a jalar las orejas es a mí, porque son las 8:15 de la mañana y hasta ahora no puedo hacer nada. Pero qué gusto que podamos conversar. Chicos, por casualidad tienen una tabla periódica a la mano. No sé si alguno tiene una tablita periódica a la mano. Hoy nos toca revisar la parte de tabla periódica. Hoy nos toca revisar justamente cómo está esto en tu pared. Tiene una tabla periódica. Una, Vamos a revisar cómo está estructurada la tabla periódica actual. Esa tablita periódica que, muy bien, que está en su libro de tercero, me dice Yanni. Claro, en su bolsillo tiene su tabla periódica. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, si han practicado, si han revisado un poquito de configuración electrónica, pues no vamos a tener ningún inconveniente en manejar la tabla periódica. Miren, yo estoy compartiendo allí con ustedes en el PPT un resumen teórico de la PRE. Estamos desarrollando, bueno, yo ya les he mencionado, todo lo que hacemos es lo mismo que hace la PRE, obviamente mejorado. Y cuando yo veo que hay alguna cosita interesante que hace la PRE, se los comparto y ahí lo pueden apreciar. Ahí tiene el fondo de la PRE San Marcos. Lo mismo que hace la PRE San Marcos, lo hacemos nosotros también, pero nosotros lo hacemos mejor porque está haciendo Academia Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que nos va a vamos a decir, cuál va a ser el motivo de estudio de tabla periódica? ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros, sobre todo en esta parte? Tu mamá votó el libro. ¿Cómo vas a votar un libro? Dios mío, ¿qué es eso? No le gusta la química, mamá. Suficiente con su cocina. Nada de química, suficiente con la cocina. ¿Qué es lo que nos va a preocupar a nosotros sobre todo? Nos va a preocupar ordenar a los elementos, conocer la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Hoy vamos a estudiar la tabla, pero mañana más tarde, cuando ustedes postulen, no van a tener una tabla periódica a la mano. No van a tener una tabla periódica en donde tú puedas ver dónde están los elementos, qué características tienen. Van a tener que manejar la tabla periódica y en función de la configuración electrónica, en función de la regla del serrucho, van a ustedes a tener que aprender a ubicar a los elementos en la tabla, ¿ya? ¿Cómo se ordenan? ¿En qué fila están? ¿En qué columna se encuentran? ¿Qué cosas son los metales? ¿Cuáles son los no metales? ¿Por qué se llaman elementos representativos de transición? ¿Qué tiene que ver los subniveles, el F, el P, el D, para la ubicación de los elementos, ¿no? ¿Cómo indico en qué columna están? Pues vamos a revisar todo eso para poder conocer cómo se ubican estos. Mira, y hay algo importante acá, ¿ve? Los 118 elementos químicos conocidos hasta la fecha. Jóvenes, ahí está la PRE. 118. Profe, yo me conseguí una tabla periódica que tiene 120 elementos, profe, esta es la ultimita. No, profe, que te ha quedado mi pata. No, yo me conseguí una tabla que tiene 125, profe, es la última que me lo han traído, profe, me lo han mandado de otro planeta. Chicos, al menos aquí en el tercer planeta del sistema planetario solar perteneciente a la Vía Láctea, ¿ya? Que se llama, ese tercer planeta que se llama Tierra, solamente hay 118 elementos, ¿ya? No sé si en otro planeta habrán más, pero acá solamente hay 118, 118, ¿ya? Ronaldo dice que en su tabla hay 136. Bueno, eso debe ser en tu planeta, Ronaldo. Aquí en la Tierra solo hay 118, no hay más reconocidos oficialmente por la YUPAC en el año del 2016.
exactamente octubre del 2016, la UPAC, la International Union of Porn and Applied Chemistry, de, acepta y reconoce 118 elementos. Pueden entrar a la página de la UPAC, www.upac.org, y ahí van a encontrar la tabla periódica oficial de los químicos, ¿ya? Tu tabla es marca Cecilia. No. Son 118, nada más. Y ahora les voy a decir por qué no podrían haber más de 120, ¿ya? Tiene tabla editorial Mili. Ahora les voy a decir por qué no podría tener. Miren, la tabla periódica actual soporta hasta 120 elementos. Más no puede. Ahora les voy a explicar por qué, ¿ya? Exacto, Ronaldo. El último elemento descubierto fue el organezón, justamente aceptado en octubre del 2016. Así es, hijo. Y por si acaso, yo les doy un adelanto. No se dejen llevar por todo lo que dice Mr. Google, ¿eh? Porque Mr. Google dice cada cosa, ¿ya? El organezón no es un gas noble, ¿eh? El organezón no es un gas noble. Muchos dicen, el último gas noble descubierto. Falso, el organezón no es un gas noble. Profe, pero si está ubicado en la columna de los gases nobles, estará ahí, pero no es un gas. Para empezar es sólido, ¿ya? Para empezar es sólido. Así que no es gas, ¿ya? No tiene las características de un gas noble. Es un elemento radioactivo, recontra inestable. Así que no puede ser gas noble, ¿ya? Así que hay varias cositas en la tabla periódica que hay que tener en cuenta y no se dejen llevar por lo que a veces dicen en el internet, que cualquier cosa escriben ahí. En Wikipedia, Wikimentiras, cualquier cosa escriben ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Les decía, es saber cómo están ordenados, cómo vamos a ubicar a los elementos en la tabla periódica, y el responsable de eso es este señor que aparece allí en la foto, don Henry Moseley. Jóvenes, un brillante científico, lamentablemente muerto bastante joven, a los 37 años de edad, pero sin embargo a los 37 años de edad introduce el concepto del número atómico, explica el origen de los rayos X, enuncia la ley periódica de los elementos, predice propiedades de elementos desconocidos. Uf, jóvenes, dicen los científicos, es uno de las más brillantes mentes, uno de los científicos con una mente más brillante que dio la humanidad, lamentablemente muerto muy jovencito. Dicen, ¿cuántas cosas más hubiese podido aportar a la ciencia si hubiese tenido la oportunidad de vivir más años? Este señor Henry Moseley estudia los famosos rayos X, ¿no? Estudia los rayos X que no se sabía qué cosa eran, ¿no? O sea, no sé si ustedes saben la anécdota, ¿por qué se llaman rayos X? Un señor llamado Wilhelm Conrad Röntgen, se llamaba, por si acaso, ¿ya? Wilhelm Conrad Röntgen, ese era su apellido de este señor, Röntgen, ¿ya? Röntgen. Este señor Wilhelm Conrad Röntgen es el que descubrió los rayos X, que le pusieron por nombre rayos X, ¿ya? Le pusieron, ahí lo he puesto en el chat, Röntgen, le pusieron por nombre rayos X porque no tenía la menor idea de lo que había descubierto. Este señor Röntgen, había estado manipulando un tubo de vidrio semejante a los fluorescentes y estaba haciendo descargas eléctricas cuando en un momento dado aparecieron unos rayos que podían fotografiar cuerpos ocultos, ¿no? Y eso le llamó poderosamente la atención, de que podía tomar radiografías, ¿no? Lo que hoy conocemos con el nombre de radiografías. Cuando le preguntaron, oye, ¿cómo salió eso? No sé, dijo. No sé. Pero ¿qué hiciste? ¿Cómo manipulaste? ¿Qué accionaste? ¿Cómo preparaste el tubo? No sé. Yo prendí y salió. ¿Y de qué está hecho? ¿Lo has averiguado? No, tampoco no sé.
Él no tenía ni la menor idea de lo que había descubierto este señor Röntgen. Por eso es que en un primer momento le pusieron por nombre rayos X. Y así quedó. Con el paso de los años, diversos investigadores trataron de averiguar qué cosa eran los rayos X. Hoy se sabe que estos rayos X son energía. Son energía, este, son energía que se desprenden cuando los electrones saltan de una órbita a otra. Discúlpame, Angelito, no vi tu pregunta. Dice, es alemán, Ángel, es alemán. Röntgen es alemán, físico alemán, físico alemán. Exacto, Jocelyn, algo así como cuando resuelves un problema y te salió la respuesta, dice, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero me salió. Sí, algo así, algo así, algo así como cuando ustedes champean, así, más o menos así. Entonces, este señor Henry Moseley se dio cuenta de que estos rayos X se generaban cuando los electrones saltaban de una órbita a otra. Cuando saltan de una órbita a otra, por ejemplo, cuando se caen, entre comillas, de un nivel superior a un nivel inferior, liberan energía. Pues esa energía que liberan, eso se conoce como rayos X. Y este señor Moseley encontró que esa energía era proporcional a la cantidad de electrones que tiene un átomo. Y esa cantidad de electrones, Henry Moseley dijo, es un número entero, porque un átomo no puede tener medio electrón ni un cuarto de electrón. Y esa cantidad de electrones debe coincidir con la carga positiva que tenga el núcleo. ¿Por qué? Porque todo átomo es neutro. Entonces, ¿por qué no usamos ese número entero para identificar a los átomos? Entonces, este señor Henry Moseley usó ese número entero para identificar a los átomos de los diferentes elementos químicos, porque cada elemento tenía un número entero de electrones. A ese número, Henry Moseley lo llamó el número del átomo. Le dijo, no, eso era muy feo, el número del átomo. Mejor vamos a llamarlo algo más bonito, número atómico. Y este señor Moseley introduce la idea del número atómico. Y cuando introduce la idea del número atómico, se le ocurre algo más. Dijo, ¿por qué no ordenamos a los elementos en base a ese número atómico? De esa forma, no vamos a tener problemas en el orden, porque cada elemento va a tener un número entero de electrones. El elemento 1, como por ahí me dijeron, el hidrógeno tiene un electrón, el elemento 2, 2 electrones, el elemento 3, 3 electrones, el 4, 4, el 5, el 5, el 6, y así. Y de esa manera ya no vamos a tener problemas con los pesos, con las masas. ¿Por qué digo esto? Porque un ruso llamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, años atrás, había hecho una tabla periódica, pero basada en los pesos, basada en las masas. Y no siempre los elementos guardaban un orden. Es que los pesos, las masas variaban y habían decimales, habían cantidades que no eran exactas. En cambio, con los electrones no hay ese problema, porque no hay medio electrón, no hay un cuarto de electrón. Entonces Henry Moseley dice, las propiedades de los elementos son una función periódica ¿de quién? De los números atómicos crecientes. Chiquitos, eso vamos a grabar en nuestra cabecita. En la tabla periódica, los elementos están ordenados en base a ¿qué? Al número atómico, ¿ya? En base al número atómico, en base al Z. Si tienes tu tabla periódica a la mano, cada elemento tiene un numerito. Ese numerito, justamente ese numerito es el número atómico. Esos 118 elementos están distribuidos, se habrán dado cuenta ustedes, en filas horizontales y en columnas verticales. Las filas horizontales son los que están echaditos. A ellos se les denomina periodos. Las columnas verticales son los que están paraditos. A eso se denomina grupos o familias. Los periodos contienen elementos
cuya configuración electrónica para sus átomos tiene la misma cantidad de niveles. O sea, por ejemplo, todos los elementos que están en el tercer periodo, espero que hayas practicado un poquito de configuración, todos los elementos, por ejemplo, del tercer periodo tienen 3 niveles. Todos los elementos del quinto periodo, sus átomos tienen 5 niveles, así. Todos los elementos de un periodo tienen la misma cantidad de niveles. En un grupo están los elementos que terminan su configuración electrónica en el mismo subnivel. Por ejemplo, todos los que terminan su configuración en el subnivel S y un electrón en S1 están en la primera columna. Todos los que acaban, por ejemplo, su configuración electrónica en el subnivel D con 10 electrones, todos los que acaban en D10 están en la columna 12 de la tabla periódica. Todos los que acaban su configuración electrónica en el subnivel P con 5 electrones, P5, todos los que acaban en P5 están en la columna 17. Así. En un grupo están ubicados los elementos que tienen la misma configuración electrónica terminal y eso hace que tengan las mismas propiedades químicas. ¿Ya? Todos los elementos de un grupo tienen las mismas propiedades químicas. Todos los elementos de un periodo, los que están echaditos, una fila horizontal, tienen la misma cantidad de niveles. ¿Ya? Eso como teoría. ¿Ya, chicos? Van a revisar un poquito esto, van a leer un poquito esto, por favor. Ahora, bueno, ya tienen allá las diapositivas en el Drive, así que lo pueden descargar apenas termine la clase. Entonces, según lo que yo he mencionado, en la tabla periódica vamos a distinguir 4 bloques. 4 bloques que van a estar determinados por el subnivel en el cual termina la configuración electrónica. Hay elementos cuyas configuraciones terminan en el subnivel S. Hay elementos cuyas configuraciones acaban en P, otros acaban en D, otros terminarán en F. Según esto, se ha dividido la tabla en 4 bloques. Las 2 primeras columnas de la izquierda, si tienen su tabla periódica a la mano, las 2 primeras columnas de la izquierda contienen elementos cuya configuración termina en el subnivel S. Las 6 columnas de la derecha, ¿no?, que están al lado derecho, verán acá en el esquema, son elementos cuyas configuraciones acaban en P, excepto el que está en este cachito. El que está en este cachito por arriba, ese es el helio. Él acaba en S2. Es el único que está al lado derecho, pero que acaba en S2. En el bloque central, bueno, acá la gráfica no está muy bien hecha, pero en el bloque central hay 10 columnas, chicos, 10 columnas, que contienen elementos cuyas configuraciones acaban en D. Profe, ¿por qué 10 columnas? Es que el D acepta 10 electrones, por eso hay 10 columnas. Acá en el S hay 2 columnas porque el subnivel S acepta 2 electrones. El subnivel P, aquí hay 6 columnas porque el subnivel P acepta 6. Así. Y en la parte inferior, debajo de la tabla, hay 2 filas de elementos que tienen 14 divisiones. Ese es el bloque F, porque el subnivel F, pues acepta 14 electrones. Entonces, en la tabla puedo distinguir 4 bloques. La tabla se ha dividido en 4 bloques en función de los subniveles en los cuales termina la configuración electrónica, los elementos. Esto, a ver, escúchame. Haz una captura de pantalla y graba esa información, no en tu máquina, en tu cerebro. O sea, haz una captura de pantalla, pero con tu cerebro, ¿ya? Y este esquema, grábalo en tu cerebro, ¿ya? En tu disco duro, ¿ya? En tu disco duro cerebral, ¿ya? Ese disco duro que por algunos está más duro, ¿ya? Así que grábalo ahí, por favor. No en la computadora. Yo quiero que lo grabes en tu cerebro, ¿ya? Porque esto es lo que vas a llevar al examen de admisión, ¿ya? Ese esquemita, grábalo. A la izquierda, 2 columnas que acaban en S. A la derecha, 6 columnas que acaben en P. El número de columnas lo deduces por la cantidad de electrones que hay en cada subnivel. Al centro, 10 columnas que terminan en D y debajo 2 filas que son las que acaban en F. Los elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en S o terminan en P, a ellos se les llama elementos representativos. Mientras que
los elementos cuyas configuraciones terminan en D se llaman elementos de paso, elementos de tránsito o elementos de transición. ¿Por qué? Es que para pasar del S al P, para llegar del S al P, mira la tabla, del S al P, tengo que pasar, tengo que transitar por estos elementos del D. Por eso los llaman elementos de tránsito. ¿Ya? Entonces, no se olviden, si un elemento, por ejemplo, el azufre, configuración, neón 10, 3S2, 3P4, acabó en P, se acaba en P, ya, es un elemento representativo. Fíjate el fierrito, Z26, argón 18, 4S2, 3D6, acabó en D, se acaba en D, ya, es un elemento de transición. ¿Ya? Así van a determinar a qué bloque pertenece un elemento. Así van a poder saber qué tipo de elemento es, si es representativo, es de transición, o los que están abajo, que se llaman de transición interna. Antiguamente los llamaban tierras raras, porque no se conocían bien sus propiedades. Hoy se sabe que a partir del uranio todos son artificiales, son extremadamente radioactivos. Es decir, ahora sí se conocen sus propiedades bastante bien. Por eso ya no se les llama tierras raras, ya se le llama transición interna. ¿Ya? Transición interna. ¿Cómo vamos a ubicar un periodo en la tabla? Como el día del examen de admisión, a mí me dan un elemento, me dicen, indique a qué periodo de la tabla pertenece un elemento cuyo Z es igual a 20. Y ahora, ¿cómo voy a saber en qué periodo está? ¿Que me tengo que aprender toditita la tabla periódica, profe? No sea loco, no. ¿Para qué? ¿Qué cosa haces? Simplemente haces tu configuración y te fijas cuántos niveles tiene. Por ejemplo, el fósforo tiene una configuración que llega hasta 3P1. ¿Cuántos niveles hay? Estamos empleando 3 niveles, ¿no? Recuerden que los números grandes que acompañan a las letras nos indican los niveles. En esta configuración del fósforo hay 3 niveles. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el fósforo pertenece al tercer nivel. O, por ejemplo, de este elemento con Z igual a 25. Z igual a 25. ¿En qué termina su configuración electrónica? Para un Z igual a 25. Hago la configuración argón 18, 4S2 y 3D5. Perdón. Mi garganta está con la justa. A ver, ¿a qué periodo de la tabla entonces pertenece el manganeso? Acá es, perdón, manganeso es MN, faltó la letra N. ¿A qué periodo pertenece? Veo que en la configuración hemos empleado ¿cuántos niveles? ¿3 o 4? 3 o 4. Mira, la configuración es argón 18, 4S2, 3D5. ¿Cuántos niveles has empleado? ¿Cuántos niveles se han utilizado? 4, ¿verdad? ¿No? Porque el número, acá el 4 es más grande que el 3. Ya, se han empleado 4 niveles. Si se han empleado 4 niveles para hacer la configuración, quiere decir que es un elemento del cuarto periodo. Así. Tú te fijas cuántos niveles se han usado. Si tú puedes identificar cuántos niveles has empleado, eso te va a indicar el periodo al cual pertenece el elemento. Como bien me dice por ahí, Luciel me dice, sí, muy bien. Me dice, profe, dice, es el calcio. Sí, correcto. Cuando yo dije que un Z igual a 20, ¿en qué periodo de la tabla está? Ya, ese es el elemento calcio. ¿Cómo podríamos hacer nosotros la configuración de ese elemento? Creo que la configuración sería, podrías utilizar el argón 18 tal vez, ¿sí? Si yo utilizo el argón 18, entonces la configuración sería argón 18, 4S2, ¿sí o no? ¿Está bien? Lo acabo de colocar en el chat. Para un Z igual a 20, argón 18, 4S2, así acabaría. Y si acaba en el 4S2,
significa que tiene 4 niveles. Ah, si tiene 4 niveles, significa que pertenece al cuarto periodo. ¿Ves? Así ubicas. Como bien me dice Alejandro, recontra fácil, ¿no? Recontra fácil. Así es, facilito identificar los periodos. Si ustedes saben configuración, por eso les dije, ustedes saben configuración, también van a saber tabla periódica. Profe, ¿cómo voy a saber el grupo? Ah, calma. Mira, para identificar los grupos, primero vamos a tener que darnos cuenta en cuál de los subniveles termina su configuración. Acuérdate que si el elemento termina su configuración en el subnivel S o en el subnivel P, se le llama elementos representativos, ¿recuerdas? Elementos representativos. O también se les llama elementos principales, por si acaso. Estos elementos representativos, si tienes tu tabla periódica a la mano, vas a darte cuenta que las columnas están indicadas con las letras A. Las 2 primeras columnas de la izquierda y las 6 columnas de la derecha están indicadas con las letras A y con números romanos. 1A, 2A a la derecha, 3A, 4A, 5A. Aunque la IOPA ya no quiere que utilicen números romanos y letras, quiere que digamos columnas nomás, números arábigos, columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, ¿no? Pero todavía se sigue utilizando esta representación clásica de los grupos A. Entonces, escúchame, si una configuración termina en S o termina en P, escúchame, si termina en S o termina en P, a ojo cerrado, es un elemento perteneciente a los grupos A. ¿A cuál de todos? ¿A cuál de todos? Para eso te fijas en la cantidad de electrones que hay en el último nivel. Por ejemplo, para el caso del magnesio 12, si la configuración electrónica termina, a ver, neón 10, 3S2, a ver, terminó en el subnivel S, se acaba en S, significa que pertenece a los grupos A. ¿Correcto? Significa que pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos? Me fijo en la cantidad de electrones que hay en el S. ¿Cuántos electrones hay? 2. Ah, entonces el grupo será 2A. ¿Correcto? Así determino a qué grupo de la tabla periódica pertenece. Pertenece al grupo 2A porque tiene 2 electrones de valencia. Ese es un elemento perteneciente, como les digo, al grupo 2A, y ese grupo 2A tiene por nombre alcalino terrio. Ahora vamos a ver los nombrecitos, no te preocupes, ahora vamos a ver los nombrecitos. Eso se llaman alcalino terrios. Los elementos de los grupos A para cada columna tienen un nombre específico. Y eso sí les voy a pedir que se lo aprendan, por favor. ¿Ya? Mira, otro ejemplo. A ver, selenio 34. Hago la configuración electrónica. Argón 18, 4S2, 3D10, 4P4. ¿En qué acabó su configuración? Acabó en el subnivel P. Si acaba en P, significa que pertenece a los grupos A. Perfecto. ¿A cuál de todos los grupos A? Para saber el número de grupo, me fijo cuántos electrones de valencia tiene. Me fijo cuántos electrones hay en el último nivel. Y por lo que veo en la configuración, el último nivel es el nivel 4. Ah, o sea que en total, ¿cuántos electrones hay? Hay 2 electrones en el subnivel S, veo 4 electrones en el P. O sea que en total, ¿cuántos electrones tiene en el nivel 4? En el nivel 4 tiene 6 electrones. Por eso es que el grupo es el grupo 6A de la tabla periódica. Por eso es un elemento anfígeno, se dice, ¿no? Esa familia se llama los anfígenos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende esto? Para poder determinar en qué grupo de la tabla está un elemento, basta con saber en qué acaba la configuración. Si termina en el subnivel S, si termina en el subnivel S, como en este caso, magnesio, configuración, neón 10, 3S2. Terminó en S,
A ojos cerrados, si me dicen que acaba en S, ¿a qué grupo pertenece? Si termina en S, ¿a qué grupos pertenece? Pertenece a los grupos A. Pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos? A ver, escúchame, lee, ¿qué dice acá? Me fijo cuántos electrones hay en el último nivel. Romina, último nivel. Ah, ya, en el último nivel solamente hay 2 electrones. Entonces, eso me indica el grupo 2A. Aquí, en el caso del selenio, a ver, veo que la configuración electrónica termina en P, P4. Ah, se acabó en P, se acabó en P, significa que también pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos los grupos A? Para eso, otra vez. Último nivel, ¿correcto? Último nivel. Y si coloco el último nivel, a ver, si coloco el último nivel, jóvenes, ¿cuál es el último nivel? El último nivel es el 4. Último nivel es el 4. Y si el último nivel es el 4, sumo la cantidad total de electrones del último nivel. El último nivel es el 4, último nivel. Hay 2 electrones en el 4S, 2 electrones en el P. 2 más 4, 6. Por eso el grupo es 6A. ¿No? Así, 6A. Listo. Eh, eh, a ver, chicos, solamente una pequeña, permítame hacer un pequeño paréntesis. Eh, Lamentablemente, acá sí, déjeme hacer este comentario. Yo siempre trato de hacerlo lo más sencillo posible. Hoy día de repente estoy siendo un poquito serio porque yo sé que a veces confunde esto y si se dan cuenta, estoy tratando de explicarlo despacito. No estoy bromeando tanto como antes porque quiero que se entienda. Pero chiquitos, si ustedes no vienen estudiando los temas anteriores, yo sí comprendo y los entiendo, no entienden ni Michi. Así, no entienden nada de nada. Química, desgraciadamente, no es como otros cursos. Todos los temas están concadenados. Por ahí me hablaban de la configuración, que por qué, para empezar, por ejemplo, por ahí me decían, profe, ¿por qué la S está elevado al cuadrado? Ha puesto 4S, está elevado a la 2, a la 10 y no está en el orden de mi tabla. Por ahí me decían, profe, ¿por qué lo igualo al magnesio con el argón? Chiquitos, si no revisan configuración, entonces no vamos a entender nada, chicos. No vamos a entender nada. En química, todos los temas están concadenados. Si yo no sé estructura atómica, no sé configuración. Si no sé configuración, no sé tabla. Si no sé tabla, no sé enlaces. Si no sé enlaces, no voy a llegar a nomenclatura, no voy a saber las valencias. Si no sé las valencias, no sé balance. Si no sé balancear, no puedo hacer mis problemas de estequiometría. Química es así, chicos. Desgraciadamente, si no voy estudiando todos los temas que están concadenados, pasan 2, 3, la tercera semana me perdí, no entendí ni mi, que mi profe bien bacán, pero no entiendo ni Michi. Ese es el problema con química. Yo sé que en otros cursos de repente, RM, por ejemplo, RM, por decir, ¿no? Ustedes saben más habilidad matemática que yo. Hoy día tu profe te hace problemas de, a ver, esos problemas clásicos de edades. Ah, ya, edades. Yo diría, edades, ¿dónde hace problemas? Ya. La próxima semana dice, chicos, hoy día vamos a hacer problemas de conteo de figuras. Ya. Y conteo de figuras no tiene nada que ver con edades. O sea, yo no escuché la clase de edades, no importa, pues, pero sí aprendí conteo de figuras. Pero en química no. Yo no escuché configuración o no lo practiqué, no lo estudié
En tabla no entiendo nada. Así. Y enlaces tampoco, ¿no? Entonces, desgraciadamente, chicos, química es así. Entonces, por favor, sí, todo se relaciona, Rolando. Lamentablemente es así. Yo los entiendo porque yo sé que se les hace un poquito pesado. ¿Ya? Entonces, tienen que estar revisando constantemente, ya tienen que estar revisando. En el caso de lo que estamos haciendo nosotros es ubicar a los elementos según la representación clásica de la tabla periódica, utilizando las letras A, utilizando las letras B, que es lo que suele venir en el examen de admisión. El magnesio, entonces se dice, pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. El selenio pertenece al grupo 6A de la tabla. Daniela me dice, Jennifer, Daniela me dice, profe, entonces el selenio, ¿en qué grupo de la tabla está en función de las columnas? Jennifer, el selenio está en la columna 16 de la tabla periódica. O sea, si tú quieres utilizar un número arábico, tú tienes que indicar el número de columna y es el grupo 16. El grupo 6A de la tabla, a ver, por eso le dije, tomen una captura de pantalla y grábenlo en su cerebrito. El grupo 6A de la tabla está a la derecha, ¿cierto? El grupo 6A de la tabla periódica está a la derecha. Está en el bloque P de la tabla periódica. Y antes del bloque P, a la izquierda, hay 2 columnas que contienen el bloque S y las 10 columnas del bloque D. Entonces, 2 del S más 10 serían 12, más el grupo 6A es el grupo 16. No sé si me dejo entender, Jennifer, Daniela. Exacto, son 18 columnas. Modernamente, por eso le decía, la YOPA ya no quiere que utilicemos letras A, letras B. Quiere que usemos números arábigos. Columna 3, columna 4, columna 15, columna 9, así. Pero yo estoy haciendo esto porque así viene en el examen. Así viene el examen. Sí, José, mucho tiene que ver este tema con el tema anterior. O sea, si no sabemos configuración, ahí sí, lamentablemente, tabla no voy a aprender. Si no sé configuración electrónica, no voy a poder resolver ningún problema de tabla periódica. Tengo que saber configuración. Y, y si no domino mi tabla, la próxima semana cuando haga enlaces, también voy a estar volando. Porque no voy a saber quiénes son metales, no metales, grupo 1A, grupo 5A, 7A. No voy a entender, lamentablemente. Entonces, tienen que revisar, tienen que ir estudiando, sí, constantemente, ¿ya? Previo, el domingo, por ejemplo, antes, oye, mañana me toca con el pelado, me toca química, pucha, el pelado después está carniega, ya, entonces voy a leer, ya, entonces leo algo para recordar la clase pasada y el lunes ya venga más o menos con una idea de lo que se hizo la clase pasada, ¿ya? Pero de a poquitos también, sin desesperarse, de a poco, estamos avanzando despacito, de a poquito, también sin desesperarse. ¿Ya, chiquitos? A ver, vamos a seguir, de a poco, a ver, de a poquito, vamos a seguir, no se desanimen. A ver, sigamos. ¿Cómo ubicaríamos el caso de los elementos cuya configuración terminan ahora en el subnivel D? Mira, si los elementos terminan su configuración electrónica en el subnivel D, se acaban en el subnivel D, significa que es un elemento que pertenece ahora al bloque central de la tabla. Y todos los elementos del bloque central tienen a sus columnas indicadas con las letras B. Se dice que son elementos pertenecientes a los grupos B, elementos de transición. Chicos, para poder determinar el grupo al cual pertenecen estos elementos, ¿qué van a hacer? Para determinar el grupo, ahora van a sumar los electrones. A ver, lo voy a decir en forma práctica. Vas a sumar los electrones del subnivel D, en el cual termina la configuración, ¿ya? Van a sumar los electrones del subnivel D
más los electrones, el último subnivel S que tú has escrito en tu configuración. Del último subnivel S, los electrones del S con los electrones del D. ¿Ya? Le sumas, ¿ah? A los electrones del subnivel D, le sumas los electrones del subnivel S. Por ejemplo, en este caso, mira, titanio 22. ¿En qué acabó la configuración? 4S2, 3D2. A ojo cerrado. Yo veo que acaba en D. Yo veo que acaba en D. Se acabó en D, es un elemento perteneciente a los grupos B. ¿Cuál de todos los grupos B? Sumo los electrones del D con los electrones del S. ¿Ya? Sumo los electrones del D con los electrones del subnivel S. 2 más 2, 4. Ahí está, el grupo es 4B. Chicos, se suman los del S con los electrones del D, pero con una condición. Y acá está. La condición es que el subnivel D esté incompleto, que no esté lleno, que no tenga 10 electrones. Recuerda que el D se llena con 10. Que no tenga 10. Si ya está lleno, si ya está completo, no se suma. Si ya está lleno, no se suma. Solamente sumas cuando está incompleto. A ver, otro. Mira, este átomo, no vídeo. Krypton 36. Hago mi configuración electrónica usando un gas noble para hacerla más corta. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué sigue? 5S2. Hasta el 5S2 tengo Krypton 36 más 2, 38. Me faltan 3. ¿Qué sigue? 4D3. Ah, ya. Mi configuración acabó en 4D3. Perfecto. Se acaba en D, a ojo cerrado, es un elemento perteneciente a los grupos B. ¿Cuál de todos los grupos B? Me dice la teoría que tengo que sumar los electrones del último nivel del S con los del D. Yo te he dicho así en forma práctica, los del S con los del D. Pero eso sí, el D tiene que estar incompleto. No tiene que estar lleno, solamente se suma cuando esté incompleto. A ver, D está incompleto, ya lo sumo. 3 más 2, ¿qué grupo es? 5B. Ya, determino 5B. Cuando está incompleto se suma, así es. Fíjate el cadmio 48. Krypton 36, 5S2, 4D10. Acabo en D. Ya, perfecto, acaba en D. Si acaba en D, pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos? Tengo que sumar. Mi profe Peladito me ha dicho que hay que sumar los del S con los del D. El S con el... aguanta. El pelado me dijo que lo sume cuando esté incompleto. Acá está lleno. ¿Acá lo voy a sumar o no? No. Se suma cuando está incompleto. Si ya está lleno, no se suma. Solo consideras a los del S. Cuando está lleno, no se suma. No se le considera para la determinación del número de grupo. Ojo, no se le considera. Solamente tomas en cuenta a los del S. Por lo tanto, se dice que el grupo es 2, 2B. ¿Me debo entender? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Cuando está incompleto no hay problema, suma. Pero cuando está lleno, ya no lo sumas ya. Solamente considera los del S. ¿Ya? Solamente. El grupo sigue siendo B, porque la configuración llega hasta el subnivel D, ¿no? Solo que ya no lo sumes porque dicho subnivel D ya está lleno, ¿ya? De ahí está nuestro ingeniero puro ojo, nos está indicando que no se suma, ¿ya? Que ya no se suma. ¿Sí? Franco, una configuración no puede acabar en D9. Una configuración no puede acabar en D9. Ya lo hemos visto en la clase pasada. Ya lo hemos visto, ¿ya? No puede acabar en D9. Tampoco puede acabar en D4. Repasen configuración, chiquitos. Repasen configuración. A ver, Ronaldo me hace una observación, ¿eh? Ya le dije que no puede acabar en 9, no han estudiado. Las preguntas me demuestran que no han estudiado nada de configuración electrónica.
una configuración no puede acabar ni en D4 ni en D9. Cuando acaban en D4, D9, se pasa un electrón del S al D. Está en sus diapositivas, en la teoría de la semana pasada. No las han leído, chiquitos, jalón de orejas para ustedes. No lo han leído, no lo han repasado. A ver, exacto, Angeli, no puede acabar ni en D4 ni en D9. Pero sí pueden darse estos casos, mírenme, pueden darse estos casos. ¿Qué tal si la configuración electrónica termina en D6? A ver, ¿qué tal si la configuración termina en D6? Si acaba en D6, ¿qué grupo sería? Así en términos generales estoy colocando yo NS2, N-1, D6. Si acabas en D6, si acaba en D6 no hay problema, ¿no? Si acaba en D6, sumas los del S con los del D, ¿no? Y el grupo sería 8, 8B, no hay ningún problema. Y se acaba en 7. Y se acaba en 7. ¿Qué grupo sería? Ah, fácil, P, profe. Yo soy un monstruo, profe. Mire, sumo, P. 2 más 7, 9, P, profe. 9B, P, profe. Yo soy un monstruo. Ah, chicos, ¿está bien lo que dice el monstruo? Claro, P, yo soy un monstruo. Ah, nuestro amigo es monstruo, pero monstruo de cara, porque de química creo que no sabe nada. ¿Ah? El monstruito dice que el grupo es 9B. ¿Habrá, ¿Habrá grupo 9B? No hay grupo 9B. Son 8 grupos A y 8 grupos B. Ah, profe, entonces, alguien, no me acuerdo quién lo escribió, porque bueno, han pasado varios chats, pero alguien me dijo, profe, cuando se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8, ¿no? Claro, es que no hay más grupos, indicados con números romanos. 2 más 7, 9. 9B, no hay 9B, hay 8. Ah, ya, el grupo sigue siendo 8. Sí, el grupo sigue siendo 8. O sea, si se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. ¿Ya? Sigue siendo 8. ¿Qué tal si la... Ronaldo, ¿no? Exacto, sigue siendo 8. Si la configuración, por ejemplo, acaba en D8, 2 más 8, acá está incompleto, sumo, 2 más 8, 10. 10, no, aguanta, 10, no hay. Si se pasa de 8, el grupo sigue siendo ¿cuál? El grupo sigue siendo 8B, ¿ya? El grupo sigue siendo 8B. Lo que pasa es que si tú observas tu tabla, el grupo 8B está conformado por 3 columnas, encabezadas por el hierro, el cobalto y el níquel. Son las columnas 8, 9 y 10 de la tabla periódica, ¿ya? Esa es una de las razones, ese es uno de los motivos por los cuales la YUPAC modernamente ya no quiere que usemos números romanos y letras A y B. Es para evitar este tipo de confusiones. La YUPAC lo que quiere es que utilicen números arábigos. Grupo 1, grupo 3, grupo 9, grupo 12, grupo 16, grupo 17. Y las letras ahí ven, ya olvídense las letras. Eso dice la YUPAC, pero lamentablemente en el examen de admisión todavía sigue viniendo eso de las letras A y B y lo podrán apreciar en sus tablas periódicas. Todavía sigue colocando eso de las letras A y las letras B. Por eso estamos haciendo nosotros así. Entonces, en forma práctica, si ven que al momento de sumar, la suma se pasó de 8, no se preocupen, el grupo sigue siendo 8, porque no hay más grupos. Profe, ¿puede poner un ejemplo? Claro, a ver, mira, justamente el fierrito. No, Alberto, más bien, te comento algo, Farid, Alberto. Te comento más bien que San Marcos es el más espesito en este tema. Más bien, San Marcos es el que está introduciendo más esto de las columnas. Más bien, la UNI
es la que no usa todavía las columnas. La UNI usa, sigue usando letras A y B, y las demás universidades también, A y B. San Marcos son los que más bien empezaron con esto de las columnas, ¿no? Pero igual, revisamos las dos cosas, porque más adelante, primero quiero que aprendan esto y más adelante voy a hablar acerca de las columnas. O sea, poquito a poquito estoy introduciéndolos en el concepto, poquito a poquito los estoy metiendo en el concepto y en el manejo de los grupos. Con calma, Farid. De a poco vamos a ir entrando a eso. No se desesperen, no sean ansiosos, no sean ansiosos. La química es así, hay que ir entendiéndola de a poquitos, ¿sí? Hay que agarrarle cariños. Yo les he dicho, la química es una dama, ¿no? Hay que entenderla, hay que tratarla con cariño, como todas las damas. A ver, mira el fierrito de la pantalla, por favor, hay que me meten preso. A ver, mira en la configuración del fierrito, ¿ya? A ver, argón 18, 4S2, 3 de 10, ¿sí? 3 de 6, perdón, 3 de 6. Acabó en D. Ah, ya, se acaba en D, pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos los grupos B? 2 más 6, está incompleto, no hay problema. 2 más 6, grupo 8B. ¿Qué columna es? La octava columna de la tabla. No hay problema, la octava columna, ¿no? Ahí está. Y si yo, por ejemplo, hago de el rodio, que es un elemento bastante costoso, lo he puesto aquí una pequeña reseña del rodio, porque en la actualidad muchos piensan que el metal precioso más costoso es el oro. Mentira, el precio del rodio ahorita está 6 veces el precio del oro, está mucho más costoso el rodio, por las características que tiene. Ahí lo pueden leer como curiosidad, con calma, más tardecito. Mira, la configuración, fíjate, acabó en D, pertenece a los grupos D. ¿Cuál de todos? Sumo. El D está incompleto, voy a sumar. Acá hay una anomalía en su configuración, ¿ya? Este es un elemento antiserrucho. A pesar de que no acaba ni en D4 ni en D9, acá se ha producido el salto de un electrón. Es una anomalía, es un caso especial, ¿ya? Es un caso especial. El rodio es especial por todos lados. Es un caso especial. Esta es su configuración. Mira, 1 más 8, ¿la suma cuánto es? 9. 9. ¿Hay grupo 9? No, el grupo sigue siendo 8. El grupo sigue siendo 8B, solo que es un elemento ubicado en la columna 9 de la tabla. Cuando la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8, no hay problema. Cuando la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8B, ¿ya? Lo que va a variar es la columna a la cual pertenece el elemento. Por lo pronto estamos aprendiendo a ubicar elementos según los números romanos en la representación clásica. Después ya nos vamos a entrenar con lo otro, ¿ya? Después nos vamos a entrenar con lo otro. Exacto, sí, Adiel, sí, Uciel, Adiel, sí, o sea, no van a haber más de 8. Si llegas a D6, ahí no hay problema. 6 más 2, 8. Si llego a 7, D7, sigue siendo 8. Si llego a D8, también sigue siendo 8. O sea, si la suma se pasara de 8, así, por eso en forma práctica, si la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. Si la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8 porque ya no hay más grupos. En la representación clásica, lo que hizo Moseley son 8 grupos A y 8 grupos B. Nada más, no hay más. No hay más, ¿ya? Entonces, así determinas esa configuración electrónica. Vamos a repasarlo, vamos a revisarlo. Ahora ustedes van a descargar. La idea es esta: descargan la teoría del Drive, ¿no? Lo revisan y si pueden, vuelven a ver la grabación y nuevamente escuchan la explicación. Ahora sí, leyendo ya tu teoría, entonces ya lo vas a poder entender mejor. ¿Ya? Esa es la idea.
En el caso de los elementos de transición interna, los que están en la parte inferior de la tabla, los del bloque F, ahí no tengas ningún problema. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los elementos que están en el bloque F, todos, sin importar si acaba en F1, en F10, en F14, sin importar, todos pertenecen al mismo grupo, al grupo 3B. Todos pertenecen al grupo 3B. Lo único que tienes que tener en cuenta es que dependiendo de cuántos niveles tenga, vamos a indicar que la primera serie está encabezada por el elemento lantano. Yo siempre digo es el lantano y sus amigos, ¿sí? El lantano y su banda, la banda de los lantánidos. Ya. Esos elementos, todos ellos pertenecen al sexto periodo de la tabla. La segunda serie, que está encabezada por el actinio, ¿sí? Es el actinio y sus amigos, la banda de los actínidos. Ya. Esos pertenecen al séptimo periodo. ¿Ya? Esos pertenecen al séptimo periodo. Los primeros, los lantánidos, ahí están los metales de transición interna, la serie de lantánidos, la serie de actínidos. Los que están en la parte superior, ellos pertenecen al sexto periodo. Los que están en la parte inferior, al séptimo periodo. A partir del uranio en adelante, todos los que vienen después, Neptunio, Plutonio, Americio, todos los que vienen después, todos son radioactivos, todos son artificiales. Del uranio en adelante, todos son artificiales. Por eso estos elementos los llaman elementos transuránidos, transuránidos, porque vienen después del uranio. Todos son artificiales. Esos hay que prepararlos en un laboratorio. ¿Ya? Así que no se hagan ningún problema, no se hagan, no tengan dificultades. Si tú ves que la configuración electrónica terminó en el subnivel F, a ojo cerrado, pertenece al grupo 3B. Solo me fijo cuántos niveles tiene para saber si está en el sexto periodo o en el séptimo. Si está en el sexto periodo, pertenece a la familia de los lantánidos. Si está en el séptimo periodo, pertenece a la familia de los actínidos. ¿Ya? José Enrique, cuando terminen de 10, no se suma. Cuando terminen de 10, no se considera a los electrones del subnivel D, ¿ya? Solamente los del S. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, ahí está el nombre que tiene cada una de las familias de la tabla periódica. Me interesa que se aprendan todos los elementos pertenecientes a los grupos A. En la nomenclatura antigua, les decía yo, se utilizan letras y números romanos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. En la nomenclatura moderna, la IOPAC ya no quiere que usen las letras A y B, simplemente así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que yo te decía, mira, el grupo 8B de la tabla está formado de 3 columnas, la columna 8, la columna 9 y la columna 10. ¿Te acuerdas que te estaba explicando? ¿No? Después sigue 11, 12, 13, 14, hasta el 18, ¿ya? Jóvenes, me interesa lo que está de azul, me interesa lo que está de azul. Grupo 1A, el grupo 1 en la nomenclatura moderna. Grupo 2 es el 2A. Metales alcalinos, metales alcalino-térreos. Primero me aprende cómo se llama la familia. Yo te voy a preguntar, y la próxima clase voy a preguntar, Grupo 1A, ¿cómo se llama? Alcalinos. Grupo 2A, alcalino-térreos. A ver por acá, columna 13, grupo 3A, grupo 13, 3A. Se llaman simplemente térreos, boroides o simplemente térreos. 4A, carbonoides. Columna 15, grupo 5A, nitrogenoides. Grupo 16, 6A, calcógenos anfígenos. 7A, columna 17, los halógenos. La última columna, la columna 18, el grupo 8A, gases nobles. Primero me aprenden los nombres. Una vez que te has aprendido el nombre de cada familia, ahora quiero que me aprendan, mira, prometido Ronaldo, prometido para la próxima semana. Primero se aprenden los nombres y después quiero que me aprendan los miembros de cada familia.
los miembros de cada familia. Yo te voy a decir, por ejemplo, a ver, grupo 5A de la tabla periódica, ¿quiénes son? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, profe. Así me tienes que contestar. Me dice, a ver, grupo 2A de la tabla. Ah, fácil, profe, berilio, magnesio, calcio, tercio, bario, radio. Así. Grupo 7A de la tabla. Fácil, profe, flúor, cloro, bromo, yodo, estato. Así. Tienen que decirme, tienen que aprenderse el nombre de cada familia y los miembros de cada familia. Solo los grupos A, lo que está de azul. Solo lo que está de azul. El rojo, profe, no, el rojo no interesa. Lo que viene en los exámenes de admisión son los de azul. Y aprendan, por favor, por favor. A ver, ahora en Semana Santa voy a poner una velita a ver si me hacen caso. Chicos, aprendan eso porque la próxima clase tenemos que hacer enlaces. Y cuando hagamos enlace químico, por ejemplo, yo te voy a decir así, por ejemplo, te voy a decir, un enlace iónico, escúchame, un enlace iónico es un tipo de atracción electrostática que se presenta entre metales del 1A y no metales, metales del 1A y 2A de la tabla periódica con no metales del 6A y 7A de la tabla. Ah, su madre, y si yo no sé cuáles son los del 1A y 2A y con los del 6A y 7A, entonces no voy a entender nada, no voy a saber quiénes forman enlaces. Por eso, chicos, tienen que aprenderse la tablita, por favor, ¿ya? Cada día que se aprendan una columna es fácil. Y aprendan ustedes su propia mnemotecnia, claro. Ustedes apréndanlas. Ustedes, como la como del negro ardiente, exacto. Como la de la negrita ardiente, así es. Así es, José. Sí, sí, mejor ya no repitamos eso porque si no me van a meter preso. Así. Ya, traten de aprenderse eso, por favor. Ya, traten de aprenderse eso. Bueno, para terminar, antes que me gane la hora, que sé que tienen que dar sus exámenes en la tabla, pero me interesa sobre todo que se aprendan lo que les dije, los elementos de los grupos A. En la tabla hay 3 grupos de elementos. Bueno, químicamente hablando, hay 2. Los metales que están a la izquierda y los no metales que están a la derecha. Hay como una escalerita en la tabla, no sé si te has dado cuenta. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica. Por si acaso, el mejor conductor de la corriente eléctrica, ¿cuál es? El mejor conductor de la corriente eléctrica es... Ahí está en la pantallita. Lo pueden apreciar. Exacto. La plata, ¿no? La plata, el elemento que más le gusta. No, no es el oro. No. El elemento que mejor conduce la electricidad es la plata, el elemento que más le gusta a las chicas, la plata, ¿no? Ese elemento, el mejor conductor de la corriente eléctrica, la plata, sí, la plata, dice Sandrita, la plata. Muy bien, la plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica, dice, sí, así dice, plata, dice, sí, pero después cómo le brillan los ojitos, ¿no? Bueno, así es, chicos, la plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica. El 80% de los elementos son metálicos y desde el punto de vista físico, como le digo, la principal característica es la conductividad eléctrica. Y químicamente hablando, eso se lo han preguntado N veces en los exámenes de admisión, químicamente hablando, los metales se oxidan. Eso no te vas a olvidar. Tienes una barra metálica, lo expones al aire libre, se va a oxidar. Todos los metales tienden a oxidarse. Profe, ¿qué cosa es la oxidación? La oxidación es un proceso por el cual se pierden electrones. Mira que de a poquitos voy introduciéndote algunos conceptos, algunas ideas, de a poquitos, de a poquitos. No se olviden, todo metal se oxida. Todo metal tiende a oxidarse. ¿Qué es oxidarse? Perder electrones. Formar cationes. Oxidarse es perder electrones, formar cationes. No se olviden, los metales siempre tienden a formar cationes. Los que están a la derecha de la tabla, los que están a la derecha son los no metales. Ellos son malos conductores de la electricidad. Solo hay uno que sí es buen conductor de la corriente eléctrica. Es
la punta de tu lápiz, la mina de tu portamina. O si rompes una pila, dentro de la pila hay una barrita negrita. ¿Qué cosa es? El famoso grafito. El famoso grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono, es una forma de presentación del carbono. Esa es la única forma no metálica buena conductora de la electricidad. El carbono en su forma de grafito, porque en su forma de diamante, recuerda que el diamante también es carbono, ¿no? En su forma de diamante no conduce la corriente, en su forma de grafitos. ¿Ya? Es la única forma no metálica conductora de la corriente. Ya a diferencia de los metales, los no metales tienden a ganar electrones. El proceso por el cual se ganan electrones se llama reducción. Los no metales se reducen. ¿Ya? Los no metales se reducen, tienden a formar aniones. Y los elementos que están en la escalerita, ¿ya? Los elementos que están en la escalerita, estos elementos, si tienes tu tabla periódica a la mano, son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio, ¿ya? Eso es lo de la escalerita. Esos elementos los llaman semimetales o metaloides. Y chicos, por favor, el error de la mayoría, creen que un elemento semimetal o metaloide, y hasta creo que el libro de la PRE lo dice, ¿eh? Dice, es un elemento que puede comportarse como metal y como no metal. No, no. Si alguien te ha dicho eso, si en el colegio te han enseñado que los metaloides son elementos que se comportan como metal y como no metal, si te han dicho de que un metaloide es medio metal y medio no metal, chicos, denúncialo, denúncialo y que le den cadena perpetua, ¿ya? Por favor. Jóvenes, no, no. Se llaman semimetales o metaloides a aquellos elementos que conducen la corriente eléctrica a medias, ¿ya? Que va a meter preso su profe, se va a vengar. Son elementos que conducen la corriente eléctrica a medias. Esos elementos de la escalerita, te dije, boro, silicio, carbono, arsénico, antimonio, teluro, polonio, hasta tú, ya, son elementos que conforme tú los vas calentando, van mejorando su conductividad eléctrica. Por eso se les llama conductores, perdón, por eso se llama metaloides, semimetales o metaloides. Cuando están más calientes, conducen mejor. Así es, José. Antiguamente, bueno, ya ustedes, no, de repente alguno tiene como reliquia del abuelo esos antiguos televisores en blanco y negro, antiguos, esos radios antiguos, que eran unos radiotes grandotes, que parecían unas cajotas, no sé si no sé si alguno en casa todavía tiene, este, yo me acuerdo, cuando yo tuve uso de razón, estaba chibolito, ¿no? Estaba chibolito. La primera tele que yo recuerdo cuando ya tuve uso de razón fue un televisor en blanco y negro que tenía mi viejo, ¿no? Ya después se compró un tele, ya cuando ya crecí, llegaron los primeros televisores a color y ya, ahí ya vino la televisión a color. Y ahí el televisor en blanco y negro lo hemos conservado como reliquia hasta que me casé y mi mujer votó todo. Es, mi señora votó todo. Dije, ¿qué haces acá? Y yo me acuerdo que ese televisor, cuando estaba chibolito, tú querías ver tele, prendías la tele y tenías que esperar un rato que se caliente el televisor para que recién salga la imagen. Iba saliendo por poquito, poquito. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esos televisores estaban hechos con transistores y los transistores se fabricaban con silicio y con germanio. Y como estos son metaloides, había que esperar que eleven la temperatura para que empiece a circular la corriente eléctrica con mayor fluidez y pueda salir la imagen. Así funcionaban esos televisores antiguos, ¿no? No. La pantalla, José, era un gas. El transistor era como una cajita, era como una cajita, como para que tengan una idea, como los routers de ahora,
¿ya? Así eran unas cajitas, pero que iban dentro del televisor. Entonces la corriente llegaba a ese transistor y se iba calentando y eso iba permitiendo el flujo de electrones y estos electrones golpeaban las moleculitas del gas que tenía la pantalla y con eso salía la imagen. ¿No? Esos eran los antiguos televisores, los primeros televisores, por eso eran unos televisores gordotes, porque eran, eran como un balón de gas, era la pantalla. Por eso un televisor se caía y explosionaba. Se caía un televisor y ¡pum! Explosionaba, pues salía el gas que estaba en la pantalla. Un poco peligroso. Bueno, hoy de repente el metaloide que mayor importancia cobra en el mundo moderno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Mm? Sí, así era Valeria. Quería ver, mi mamá quería ver su tele. Oiga, ¿quiere la novela? A las 6, ya, desde las 5 había que prender la tele. Este, ¿Cuál es el elemento, el metaloide tal vez que mayor importancia cobra en el mundo moderno por su aplicación? El silicio, que se utiliza para la fabricación de los chips. Hoy prácticamente todo lo que hay a su alrededor tiene chips. Todos ustedes son la generación Z, ya les he dicho, ya. Ustedes son la generación Z, no por Dragon Ball, ya les he dicho, sino son la generación Z porque han nacido en la era de la electrónica, ¿no? En la era de la electrónica, ¿no? Ustedes, todo lo que tienen a su alrededor, todo lo que tienen a su alrededor es son equipos electrónicos que tienen chips. El DNI ahora tiene chip. La tarjeta de los bancos tiene chip. El horno de microondas tiene chip. Los televisores tienen chip. Sus teléfonos tienen chip. La computadora tiene chip. Lo único que falta que tenga chip es su cerebro nada más. Todo tiene chip, muchachos. Todo tiene chips. Entonces, esos chips, ¿con qué se fabrican? Con silicio. ¿Ya? Con silicio. Y, profe, ¿dónde hay silicio en nuestro planeta? Uf, nosotros tenemos silicio en cualquier cantidad. ¿Dónde hay silicio? A ver. ¿Mm? ¿Dónde hablan silicio? Concéntrense, concéntrense. En la arena, en la arena. La arena de playa es óxido de silicio, es la sílice. De ahí se extrae ese silicio con el cual se fabrica esto. Y con el paso de los años, los químicos han encontrado técnicas que les permitan obtener el silicio con mayor grado de pureza. Y eso ha permitido que se puedan fabricar, por ejemplo, chips con mayor performance, y eso sirvió para poder crear computadoras cada vez más rápidas y todo lo demás, ¿no? Bueno, todo el adelanto científico que ustedes conocen, ¿no? No se olviden, ¿eh? Uno de los más importantes es ese silicio, ¿no? Bueno, y para terminar, porque sé que tienen que dar su examen, me quedan 2 minutitos nada más. Hay 11 elementos gaseosos en la tabla periódica, 5 que son diatómicos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, y los otros son los gases nobles que son monoatómicos. O sea, los átomos están libres, están solitos, ¿no? No están formando moléculas. Ahí está un grafiquito donde puedes apreciar cuando se hace una descarga eléctrica sobre gases, como un fluorescente igualito que los fluorescentes, solo que tiene 6 fluorescentes. Bueno, ahí solamente está no está el radón. Tiene 5 fluorescentes y en cada fluorescente colocas un gas noble, ¿no? Y hace la descarga eléctrica y se ven luces de diferente coloración. Líquidos son dos, uno que es metal y otro que es no metal. El mercurio es un metal líquido, no sé si habrán visto, ¿sí? Si alguno ha roto un termómetro se habrá dado cuenta de que eso que sale como unas bolitas, ese es el metal mercurio, ¿no? Que es muy denso, por eso parece fritas sólidas, pero son gotitas de líquido, ¿no? El resto de los elementos es sólido, ¿no? Bueno, son cositas que ustedes van a revisar, que ustedes van a estudiar, ¿ya? Porque eso sí lo tienen que estudiar, lo tienen que leer un poquito. ¿Ya, chiquitos? Bueno, eso es alguna de las características de la tabla. Lo más importante es que sepan ubicar sus elementos en la tabla periódica. Ya, chicos, a partir de su configuración electrónica. Espero que me haya dejado entender, pero a veces el tiempo queda corto para explicar tantas cositas como
como para poder conversar de varias cosas. Espero que les haya parecido interesante eso de los elementos de la tabla y su ubicación. Un favor, estudienme esa tablita, ¿ya? Estudienme esa tablita para la próxima clase. Traten de revisar sus ejercicios. Está en el Drive. Todos tienen claves, ¿ah? Todos los ejercicios están con claves. Traten de desarrollarlos, traten de resolverlos y si hay alguna duda, me dice, profe, la 3 no me salió, la 7 no me salió, la 8, pues todo es teoría, sí. ¿Ya, chiquitos? Gracias, gracias. No, no tienen nada que agradecer, chicos. Al contrario, yo les tengo que agradecer a ustedes su participación y el haberme seguido hoy día, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, que todavía la situación está un poquito fea y que les vaya todo bien, que les vaya todo bien. Un abrazo para todos y los dejo. Sí, voy a tomar mi agüita ahorita. Gracias, chiquitos. Cuídense mucho. Nos vemos. ¿Ya? Chao, chiquitos. Sí, a leer, por favor. No hagan travesuras, como siempre les digo, no hagan travesuras. Chao, chao, chao.